Saludos dominicanos, dominicanas que están en República Dominicana, o se encuentran en cualquier país, pero también a todos los seres humanos que pueden llegar al alcance de nuestra voz en esta Migra Z por Z 101. Yo soy Néstor Saldívar y estoy muy complacido de estar conectando con ustedes hoy, sábado 20 de enero de 2024, con un programa que no pueden perderse. Tendremos la entrevista con el doctor Luis Guerra, abogado experto en temas migratorios de Estados Unidos. Señores, tienen que quedarse ahí porque tenemos muy buenas preguntas para ir. Sabemos que el contenido que viene será súper interesante para todos ustedes. Una entrevista única con el doctor Guerra. Igualmente, en mi enfoque migratorio, estaré presentando una situación interesante con esto del fraude que se ha descubierto a nivel inmobiliario de la inmobiliaria Rivera Ledesma y cómo eso ha impactado a muchos bolsillos de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Y voy a dar mis precisiones ahí que ustedes tampoco deberían perderse. Así que esto es Migra Z, hoy sábado 20 de enero. Sigan ahí que tenemos un gran contenido para ustedes. Volvemos después de la pausa. Muy buenas tardes a toda la audiencia que sigue Migraceta a través de Z101, sus canales digitales en todo el mundo, YouTube, Instagram, Twitter, todos los canales, ¿verdad?, que tienen presencia a nivel global. Señores, como lo prometimos en la introducción del programa, tenemos una entrevista de oro. Vamos a hacer una colección y le vamos a poner así, entrevistas de oro. A lo mejor utilicemos otros metales para poder entrar dentro de esta dinámica, pero verdaderamente la entrevista de hoy es de lujo. Tenemos al doctor Luis Guerra, un distinguido abogado especializado en derecho migratorio de los Estados Unidos, conocido por el profundo conocimiento que tiene de la dinámica migratoria bajo la ley estadounidense. Tiene una carrera distinguida a la que se ha dedicado dentro de la asesoría y representación legal en casos de inmigración. No casos de inmigración cualquiera, sino también casos profundos, importantes, que a lo mejor no todo el mundo toma para llevarlo a cabo y llevarlo a feliz término. También el doctor Guerra se caracteriza por sus contribuciones educativas, tanto en sus canales de redes sociales como a nivel profesional y comunitario, en busca de que las personas tengan conocimientos clave para poder llevar sus procesos de manera satisfactoria en el ámbito migratorio dentro de Estados Unidos. Sin más preámbulos, recibamos al querido doctor Guerra, que está con nosotros en Migraceta. Doctor, bienvenido. Hola Néstor, ¿cómo estás? Un agrado, un honor estar acá en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, gracias a usted por tomarse el tiempo, ¿verdad?, de la agitada agenda para compartir con nosotros un poco. Doctor, háblenos de inmediato. Usted tuvo una experiencia interesantísima como inmigrante y luego de pasar de ser inmigrante, pues entonces se preparó y logró o sigue logrando lo que va haciendo hoy día como profesional. ¿Pudieras comentarnos cómo la experiencia que tuviste personal ha impactado tu práctica legal como experto migratorio? Bueno, yo llegué a los Estados Unidos en 1989. En esa época tenía 15 años, yo venía de paseo como muchas personas vienen. En esa época, como tú sabes, no hay internet, no Mm. había redes sociales. Uno venía a los Estados Unidos y uno quedaba totalmente entusiasmado por todo lo que era bonito, lo moderno, los edificios, etcétera. Yo soy de Perú, a un país subdesarrollado, y en esa época aún más subdesarrollado, y venir a los Estados Unidos fue algo increíble. Pero bueno, yo venía de paseo, venía a New Jersey, venía a la casa de mi tía, pero me gustó. A los 15 años tú sabes que a veces somos un poquito locos, somos jóvenes y no pensamos mucho. Yo le Sí. dije a mis papás, miren papis, voy a quedarme en los Estados Unidos.
En ese momento uno no piensa en papeles, uno no piensa en nada. Yo creo que los agarré a mis papás en su cuarto de hora y me dejaron quedarme en los Estados Unidos, me quedé. Obviamente después me di cuenta que no tenía un estatus legal después de los primeros 6 meses de haber ingresado como Mm, turista. Entonces, después lo que pasó es que, como muchos inmigrantes, estaba en el colegio y después del colegio empecé a trabajar ah, sin papeles, hice mm, de todo y yo soy de las personas que firmemente piensa que todo trabajo es digno. Yo empecé a limpiar, como no sabía inglés, empecé limpiando oficinas, limpiando baños, ayudando a mi tía a wow. limpiar los bancos. Y eventualmente, poco a poco, me gustaba el poder ser, de ganar mi dinerito, poder comprarme mis cositas. En el Perú yo vivía otra realidad. Mis padres mi papá es médico, mi mamá es enfermera obstetriz, y ellos Mm, realmente íbamos a colegios privados y no había necesidad de que trabajemos, pero acá eran otras cosas. Yo quería ayudar a mi tía y fue bastante lindo toda esa época, pero finalmente pasaron los años y en una de esas redadas de inmigración me uy. arrestan a mí y a unas personas que estábamos trabajando ilegalmente. Nos arrestan, nos llevan a un centro de detención uh, en Elizabeth, New Jersey. Estuve ahí Mm, por unos días. Mi familia contrató a un abogado que se supone que era un abogado que sabía lo que estaba haciendo, pero bueno, al final el abogado fue la primera vez, me vio, yo creía que iba a seguir conmigo, pero me dejó en el aire. Entonces yo tuve mm, que pelear mi caso de deportación por mi propia cuenta a una edad, en esa época tenía como un poquito más de 20 años por allí, un poquito ujú. menos de 20 años. Entonces, sabía un poquito de inglés, acababa de terminar el high school en los Estados Unidos y pude defenderme allí en la corte, pude convencer al juez de inmigración que me dé un chance y quedarme en los Estados Unidos. Lo que había pasado es que hace mucho tiempo, en el 84, mi mamá había tenido una petición de su hermana ciudadana y esa Ok. petición ya estaba lista en la embajada. Entonces lo que pude demostrar al juez es que yo salía del país y iba a reunirme con mi familia y eventualmente íbamos a tener una residencia, y eso es lo que pasó. En esa época no habían los castigos que hay ahora de 3 y 10 años por haberte quedado ilegalmente en los Estados Unidos. Y de ahí comenzó mi gustito por la inmigración. Sí, no, no, sin duda. Óyeme, pues entonces pudiste argumentar, sin ser abogado en esa época, el No. tema de la reunificación familiar. Sí, en esa época era más sencillo, ¿no? No habían leyes tan restrictivas para los inmigrantes, no habían castigos, como te dije anteriormente, y pudimos convencer al juez que ya tenía, yo era parte de una petición. La petición la encabezaba mi mamá, pero yo era un derivativo y me dejaron salir del país sin que tener una deportación. Hay mucha gente, doctor, que quiere venir a los Estados Unidos basado en la experiencia de que tienen una visa B1, B2, una visa de visitante, una visa de negocios, y quieren quedarse. Bajo la experiencia que tuviste tú mismo y todo lo que pasaste, ¿qué le dices tú a la gente que está pensando hacer eso? No, lo que voy a decir va a ser un poquito difícil de entender, pero las personas tienen que venir legalmente y tienen que asesorarse, si es posible, antes de venir a los Estados Unidos. ¿Ok? Pero yo entiendo que las personas están en situaciones difíciles en muchos casos, y las decisiones que tienen que tomar es por sus hijos, o por el ambiente en donde viven, por las situaciones que viven, y a veces tienen que tomar medidas extraordinarias. Entonces, si uno tiene, antes de venir a los Estados Unidos, que tener la decisión, viene a hacer turismo, viene a entrar legalmente a través de una visa de turismo, y acá a lo mejor cambia de estatus a otra visa de no inmigrante, y asesorarse bien. Pero las personas que vienen con una visa y se quieren quedar y saben que no califican para nada, tienen que tomar una decisión. Y es, o vienen, se quedan un momentito y después
más adelante van a tener que enfrentarse a una realidad que es difícil en los Estados Unidos, que es quedarse sin estatus, ¿ok? Ujú. Y quedarse sin estatus no es un crimen, pero hace bastante difíciles las cosas a futuro para un inmigrante. Qué interesante lo que planteas, tomando en cuenta la parte humana. O sea, uno nunca sabe, uno no es quien para estar juzgando, y me gusta mucho el comentario que haces, cuál es el trasfondo de las personas, qué están pasando. Quizás hay un tema hasta de persecución, quién sabe, y puede estar conectado con algunas medidas migratorias estadounidenses que son amistosas con este tipo de casos, etcétera. Mencionaste el asunto de cambio de estatus. Vamos a hablar un poquito sobre eso. La persona va a Estados Unidos con una visa que le autoriza cierto tiempo, es temporal, pero de repente tiene alguna situación y quisiera aprovechar que está dentro de Estados Unidos para legalmente emprender un camino. ¿Qué caminos más comunes existen para que las personas hagan eso que tú dices de cambiar de estatus? En vez de ser un visitante o turista per se convierta en otra cosa que puede ser temporal también dentro de Estados Unidos. Claro, y todo depende de los objetivos de las personas, ¿no? Hay muchos puentes legales, eso es lo que lo llamamos nosotros, que uno Uh puede -huh. establecer dentro de los Estados Unidos para mantener un estatus legal. El más común es que las personas cambian su estatus a lo mejor a un estatus de estudiante. Uh Vienen -huh. con sus visas de turistas. Acuérdate que cuando uno llega a los Estados Unidos, la visa solo le permite llegar al aeropuerto y presentarse con el oficial de migración. El que decide el estatus y por cuánto tiempo se va a quedar es el oficial de inmigración. Entonces, una Correcto. vez que la persona ingresa a los Estados Unidos con un estatus de turista, que por lo general son 6 meses, puede cambiar estatus a otro estatus de no inmigrante, obviamente si califica. El más común es el estatus de estudiante, ¿ok? Pero es una arma de doble filo. Y por Uh -huh. eso, como lo dije Cierto. anteriormente, las personas tienen que saber y entender los casos de migración y tienen que asesorarse bien. Porque eventualmente, si uno sabe y es consciente que no califica para nada y no va a calificar para nada en mucho tiempo, a lo mejor cambiarse a un estatus de estudiante no es lo más conveniente porque es gastar mucha plata, el estudiante no puede trabajar legalmente en los Estados Unidos y a lo mejor va a gastar, 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 gastar y se va a ahorcar, más adelante se va a quedar eventualmente fuera de estatus. Entonces, todo el esfuerzo económico, todo el esfuerzo de ir a la escuela, entonces a lo mejor no valió la pena. Entonces tienen que tomar una decisión muy clara. Ahora, también hay otro tipo de visas, de negocios, visas L1 para personas que tienen compañías en el exterior, multinacionales. Hay personas que también son artistas, pueden tener la O1. Hay personas que pueden Sí, ser de ciertos países que pueden tener las visas de inversionistas E2. Pero hay correcto. diferentes maneras de poder quedarse. Tú mencionaste la visa O1 para artistas, que ahora vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Reglamentaria, y vamos a volver un poquito sobre esa visa que es muy interesante para desmenuzar un poco el término artista también, porque entiendo que aparte de ser artista, pueden haber posibilidades para personas de habilidades extraordinarias dentro de este visado. Para que la gente lo entienda mejor, después de la pausa, vamos a seguir aquí con el doctor Luis Guerra, un banquete migratorio por Migraceta en este sábado especial para ustedes. Volvemos en breve. Y aquí seguimos, señores, con este banquete, esta entrevista con el doctor Luis Guerra, que nos está dando mucha luz, principalmente en esta conversación como va ahora, del tema de que, bueno, tengo una visa que es temporal, B1, B2, visitante negocios, estoy en Estados Unidos, tengo altas posibilidades de quedarme porque hay un asunto estratégico y legalmente me pudiera quedar haciendo un proceso. Entonces, hablábamos de la visa de estudiante internacional y empezamos a hablar un poquito de otras posibilidades como la visa o la visa L, etcétera. Entonces, queremos explorar un poquito, doctor, esas posibilidades, porque a veces es un nudo en la garganta, es un lazo al cuello, quizás para muchas personas meterse a la visa de estudiante cuando tiene que estar estudiando. Si ese no es su propósito fundamental y eso no le va a añadir mucho valor, a lo mejor no sea, pero hay otras que sí puede trabajar, puede ser más productivo. Comentemos un poco
sobre esas posibilidades, doctor, principalmente la visa O que mencionaste con el tema de los artistas. Bueno, la visa O1, la mayoría de personas piensan que solo es para los artistas, pero hay una gama de personas que podrían calificar. Uno tiene, como tú dijiste anteriormente, que tener habilidades extraordinarias en las ciencias, los doctores, por ejemplo, hay ciertos doctores en los negocios, algunos emprendedores, en las artes, en los deportes y también en el tema de la televisión y el cine. Entonces, hay varias maneras de poder venir a los Estados Unidos a través de la visa O1. Y la visa O1, el gobierno de los Estados Unidos requiere que uno tenga un peticionario o un agente en los Estados Unidos que lo pueda apoyar y se quedan acá en los Estados Unidos por 3 años trabajando sin ningún problema. Ok. Y ese tema de la gente, ¿qué tan difícil es de conseguir, doctor? No, no es tan difícil porque generalmente cuando uno, por ejemplo, los influencers, los artistas, ya tienen programados ciertos itinerarios, van a visitar a lo mejor a shows, a canales de televisión, y cuando ya tienen un itinerario, el agente es una persona común y corriente, no necesariamente tiene que ser una compañía en los Estados Unidos. Ok, o sea que no necesitamos tener una compañía establecida necesariamente para poder ir con el caso. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer la persona que quiere ubicar el tema de la visa O1 si aplicaría por habilidades extraordinarias? Bueno, definitivamente hablar con un abogado experto de inmigración y enviarle su currículum vitae para que el abogado pueda determinar si califica dentro de los estatutos para este tipo de visa. Eso es lo primero. Sin eso, sin no, una consulta previa de saber, déjame ver si yo puedo calificar, tener mi perfil, eso realmente sería imposible lograrlo. Doctor, Sí, hablando de lo que esto de hacemos en nuestra solicitud, sí, oficina, ya disculpa sí, interrumpirte, pero lo que hacemos en nuestra oficina es, a nosotros no nos gusta tirarnos a la piscina cuando no hay agua. Y a mm, veces ese es un gran error que hacen los inmigrantes. Empiezan por mm, donde enviando solicitudes y después se dan cuenta en que no califican para el beneficio de inmigración. Es por eso que antes de enviar cualquier solicitud de inmigración, tienen que evaluar sus casos muy objetivamente con un abogado o un consultor que sepa lo que está haciendo para poder ya analizar y tener una estrategia contundente para inmigración. eso es vital, eso de tener claramente, porque mire, muchas veces la gente entra aquí a Estados Unidos y por desconocimiento de las normas, piensa, no, yo me voy a quedar en Estados Unidos y voy a buscar un ITIN number y después del ITIN number me pongo a pagar impuestos y con eso yo voy a ganar puntos de alguna manera con Estados Unidos para un beneficio posterior. Hay muchos errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los inmigrantes en este proceso de querer establecerse dentro de los Estados Unidos, según la experiencia tuya? Hay varios errores, hay varios errores. Y el más común creo que es el personas que vienen y mienten a los Estados Unidos. Creen que los Mm, Estados Unidos no va a tener ninguna información sobre lo que pasa a su historial en el pasado con los Estados Unidos en su país. Por ejemplo, muchas personas se olvidan cuando llenan solicitudes acá para cualquier beneficio migratorio, se olvidan que también para venir a los Estados Unidos tuvieron que llenar un formulario para las visas de no inmigrante, de turista o de estudiante antes de venir a los Estados Unidos. Y a veces la información que le dieron hace unos años está en conflicto con la información que le dan ahora a la oficina de mm. inmigración. Entonces, es muy importante decir la verdad y ser constante con lo que uno le ha dicho a los Estados Unidos. Uno no puede estar cambiando sus historias. Hay ejemplos de eso que dice que son muy visibles muchas veces, que se pudieran destacar, que dijiste tal cosa en el formulario y después la historia no fue coherente y dijiste otra cosa. ¿Qué cosa podríamos señalar en ese sentido? Por ejemplo, hemos tenido casos que hemos visto que personas en en la aplicación para sus visas de turistas dicen, yo trabajé en lugar A, B y C y tenía la profesión, no sé, de arquitecto.
Y después, cuando vienen acá a los Estados Unidos y hacen el proceso de certificación laboral, en donde piden experiencia, resulta que quieren aplicar a una posición en donde ellos dicen que han sido, no sé, a lo mejor ingenieros o ayudantes de ingenieros, Ujú. y donde, no, Sí. donde dicen, no, soy yo trabajaba en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar en mi país, pero inmigración se entera que hace unos años tú ya pusiste en tu aplicación para la visa que habías trabajado como arquitecto, entonces, ¿me mentiste para obtener la visa o me estás mintiendo ahorita? Mm, ya, eso importantísimo. O sea, para decir mentira y comer pescado, como un dicho dice, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es decir la verdad todo el tiempo para no encontrarse con estas situaciones. Hablemos un poco del tema de la visa B1, B2. Nuestra gente en República Dominicana y en nuestros países, pues busca mucho este visado. Porque quieren vacacionar, quieren venir a Estados Unidos, visitar lugares que han visto en películas, etcétera. Vivir la experiencia de estar aquí, ¿verdad? Por un tiempo y venir. Hablemos un poco de la entrevista. ¿Cuál es el papel que juega la entrevista al momento de tú solicitar una visa B1, B2 especialmente? Yo creo que la entrevista es el papel fundamental para una B1, B2. Uno tiene que estar muy, muy coherente en sus respuestas, respuestas directas y demostrar mucha seguridad. No demostrar que uno está titubeando, que tiene miedo, Mm, que está nervioso. Uno tiene que estar sereno, tranquilo, decir su verdad y nada más. correcto. ¿Y cómo logra una persona que es muy nerviosa? ¿Cuál es el consejo que tú realmente, uno solo, vamos a dar uno solo de los consejos que tú le das a los clientes que llega a tu oficina para que cuando vayan a la entrevista no le falle nada? Está bien, tú tienes que ser coherente, tienes que decir las cosas sin ponerte nervioso, pero la gente se pone nervioso, evidentemente. ¿Cómo controlar esos nervios? ¿Cuál es el antídoto para que no hayan esos nervios? Es practicar. Uno antes de ir a la entrevista, uno a lo mejor está frente a un espejo o con sus hijos, o Mm, pensar en cosas bonitas antes de la entrevista, pensar que la persona que está hablando, que está dando la entrevista, el cónsul, es un amigo, un conocido, para entrar en confianza, entrar ya. tranquilo, no tener nervios y saber su historial de la A hasta la Z. No hay nadie mejor que sabe uno su historial de trabajo, su historial familiar que uno mismo. Eso es así. ¿Y qué valor le das tú al hecho de la historia que vas a presentar? Porque una de las preguntas que no se queda, ¿qué usted va a hacer en Estados Unidos? ¿Cuál es el propósito de su viaje? Eh, ¿Cómo armar esa historia que sea coherente y que tenga sentido y que el oficial que entreviste a la persona diga, wow, tiene sentido lo que está diciendo, me gusta la respuesta, aunque no te lo diga, pero que lo sienta en sus adentros? ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Bueno, uno tiene que demostrar al oficial que solo viene dentro de esa entrevista que va a tener, que son unos segundos, unos minutos con el oficial consular. Uno tiene que demostrarle que tiene la intención de ir y venir, que viene a los Estados Unidos un tiempo corto y regresar. Uno por ahí tiene que de frente, tiene que decirle, tiene que hallar el momento durante esa entrevista que solo dura unos minutos para explicarle al oficial, oye, mira, yo voy al matrimonio de mi tía y regreso. Yo voy a ver comprar un auto y regreso. Pero cosa que uno tiene que demostrar que viene a su país y que no lo va a abandonar. Uno quiere seguir viviendo en el caso de nuestros hermanos dominicanos en República Dominicana. ¿Tú crees Dígaselo al oficial. que sí, claro, claro? ¿Tú crees que en esa misma línea que el valor de los documentos, por ejemplo, una carta que diga tal y tal cosa, mira, aquí tengo una carta de quien me está invitando, tengo una carta de mi trabajo, tengo esto, ya eso no es tan importante hoy en día dentro de las entrevistas o sí juega un valor? Bueno, yo creo que el valor más importante es lo que uno le está diciendo al oficial. A veces hay cónsules que ni siquiera revisan nada y no le dan mucho el valor a las cartas que uno hace, las cartas de apoyo, cartas de invitación que les llamamos también. Excelente punto, sí, porque realmente la gente se concentra mucho en buscar este tipo de documentos. Vamos a ver algo entonces, ya hablamos de las opciones de visa,
de cambio de estatus que pueden hacer la gente una vez estén aquí de manera legal. Eh, Cuando la gente quiere buscar asesoría legal, ¿qué recursos tú recomiendas a los inmigrantes para encontrar la mejor asesoría posible? Tú te dedicas a esto, tú eres un abogado de trayectoria de muchos años ya, pero para que la gente encuentre a la persona adecuada que le pueda brindar el mejor servicio, ¿cuáles son esas tres cosas que la gente debería tener presente? Bueno, número uno, tiene todos los abogados, tenemos licencias en los Estados Unidos de practicar leyes. Asegúrese que el abogado está bien con la barra de abogados que los representa, que no tiene ningún problemita. Puede ir a la página web, por ejemplo. Nosotros tenemos la licencia de practicar leyes en la Florida. Puede ir a la página web del Colegio de Abogados de la Florida, buscar nuestro nombre y para ver si Luis Guerra ha tenido problemas anteriormente o si ha tenido quejas o si algunas personas, algunos abogados hasta practican las leyes cuando ya no deberían de practicar porque han sido amonestados. Entonces, eso es Ya, número uno, que examinar no, bien que, al abogado. que no solo esté registrado en una barra, sino que vamos a ver cuál es el comportamiento ético y moral que ha tenido ese individuo. Claro. Otro es los años de experiencia. Nosotros somos abogados expertos de inmigración, pero eso no fue de la noche a la mañana. Es por la Hmm. cantidad de casos que hemos tenido. Y ahora, a título personal, uh, no todos los abogados que ejercen leyes de inmigración son expertos. Solo habemos un puñado que nos podemos llamar expertos en inmigración. Por ejemplo, en el estado de la Florida hay más de 100,000 abogados que ejercen todo tipo Hmm. de leyes y miles ejercen leyes de inmigración, pero solo 79 somos catalogados como expertos en leyes de inmigración después de que nos han revisado el Colegio de Abogados de la Florida, después de haber tomado un examen, después de haber visto nuestro récord de casos de inmigración. Y lo más importante, que el abogado que lo represente no haga inmigración y 10 cosas más. Porque el que Importante. mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por Poco ejemplo, en nuestra aprieta, oficina, cierto. nosotros solo nos dedicamos a casos de inmigración y por la experiencia, tantos años que hemos llevado este tipo de casos, podemos tranquilamente navegar todas las áreas de migración que son muy amplias. Correctamente. No, 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 ahí está, ahí por si le cabía duda a la gente de cómo poder proceder para encontrar la mejor solución migratoria a través de un experto, el doctor Guerra ha dado las recomendaciones claras. Bueno, Y tengo una bueno, más, doctor, tenemos tengo una más, una más, adelante, tengo disculpe. una más. El abogado que aparece número uno en Google, el abogado que tiene los más seguidores, no necesariamente es el mejor abogado. Atención, atención, muy buen punto. ¿Y por qué pudiéramos decir eso? ¿Por qué necesariamente el Porque número uno que esté? Ujú. Sí, sí, Porque todo adelante. depende, el abogado que está en... Nosotros tenemos muchos seguidores, nos siguen muchas personas, pero el abogado que esté número uno y que siempre aparezca en las pantallas o en las entrevistas, etcétera, etcétera, no necesariamente es el mejor abogado, sino que tiene un buen equipo de marketing. Y eso no Ah, necesariamente es bueno. ser un buen abogado. Excelente punto, brillante. Brillante, señores, no se dejen pues engañar. Existen muchos buenos abogados expertos como el doctor Guerra, que está muy disponible para todo esto. Vamos a ir a la pausa y ya finalmente en el último bloque de la entrevista, doctor, yo quiero que hablemos de las posibilidades que tienen las personas que han caído en un limbo migratorio, es decir, tienen una situación difícil a nivel migratorio porque se quedaron fuera de autorización legal, es decir, fuera de estatus legal en Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser algunos caminos que esas personas pueden explorar? Lo vamos a saber después de la pausa. No le cambien. Sigan ahí. Señores, y seguimos aquí en Migraceta con una gran entrevista que está arrojando luz y muchos datos, información
importante de primera mano de un experto en temas migratorios en los Estados Unidos, abogado de la Barra de Florida. Y bueno, señores, todo lo que hemos ido diciendo sobre algunas soluciones migratorias pueden ser alentadoras para muchas personas que hasta aquí han estado escuchando el programa. Ahora, doctor Guerra, me gustaría que entráramos al tema. ¿Estoy ilegal en Estados Unidos? Yo entré con una autorización legal, sí. Yo vine con una visa, pero perdí eso, lo dejé perder, pasó el tiempo y estoy aquí. Aquí estoy trabajando. Si salgo de aquí, no voy a volver a entrar porque va a caer una penalidad, una prohibición para yo volver a regresar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué soluciones pudiéramos explorar, que podamos dar algunos detalles a las personas que quizás tienen a familiares en Estados Unidos, estén escuchando el programa, pero a lo mejor también esté en Estados Unidos y esté escuchando esta información? ¿Cuáles son esos caminos que pueden configurarse y que pueden favorecer a personas que han quedado fuera de estatus legal dentro de los Estados Unidos? Sí, Néstor, es una situación difícil para muchas personas, pero es una realidad y hay que enfrentarla. Entonces, hay diferentes maneras de uno poder obtener un estatus legal a pesar de estar fuera de estatus o a pesar de hasta a veces haber ingresado a los Estados Unidos ilegalmente o a pesar de estar en un proceso de deportación. En muchos casos que hemos visto, y es un poquito irónico, pero hasta estar en un caso de deportación puede ser una bendición para muchos de estos casos. Y sí, lo repito, el estar en un Wow. proceso de deportación puede ser hasta una bendición para muchos inmigrantes, especialmente, Vamos a por ver, ejemplo, vamos a ver. Ok, adelante con el ejemplo. Eso es, dale. para las personas que llevan mucho tiempo ya en los Estados Unidos y tienen un récord limpio, que no se han metido en problemas, y a lo mejor tienen a papá, mamá, hijos, residentes, ciudadanos de los Estados Unidos, que a lo mejor tienen alguna enfermedad seria o alguna problemas de capacidad o problemas que no se pueden desenvolver solos. Existe en los casos de deportación la ley de la cancelación de la deportación, también conocida como la ley de los 10 años. Esa es una avenida que uno lo lleva directamente hacia una residencia y necesita 5 puntos, 5 requisitos para la cancelación de la deportación. Número uno, Atención. obviamente, estar en un caso de deportación. No cualquiera califica, tiene que estar dentro de un proceso. No que lo han deportado, no que ya terminó con el juez, tiene que estar dentro de un proceso activo con inmigración, de deportación. Número dos, tener papá, mamá, esposo, esposa, hijo, que sea ciudadano o esposa, que sea ciudadano residente de los Estados Unidos. Número tres, tener más de 10 años en los Estados Unidos cuando inició el trámite, la gestión de la deportación. Número cuatro, tener una conducta moral intachable, no haberse metido en problemas con la ley en los Estados Unidos. Y el número 5, que es el más difícil, que el papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, ciudadano, residente legal, sufra excepcionalmente, inusualmente y extremadamente si usted lo deportan. Obviamente hay que llevar psicólogos, hay que llevar Okay. reportes médicos, hay que tener pruebas de alguna enfermedad, hay que demostrar que los parientes viven juntos y que dependen de uno para poder ganar este tipo de casos. No se dan muchos, solo son 10,000 visas al año, pero hemos ganado anteriormente este tipo de casos y cualquier persona lo puede hacer si tiene estos 5 elementos. ¿Algún caso de éxito de esto, sin mencionar nombre, obviamente, claro, lo sabemos, que pudiera usted resaltar de los que ha tenido, bueno, tuvieron tantos años en Estados Unidos, no sabían que pudieran, tenían esa posibilidad de correr por ahí, teniendo las condiciones que señalaste, de un papá, mamá, cónyuge, o sea, todas estas cosas para poder hacer el cambio, para poder hacer el ajuste ya, no cambio, sino ajustar su estatus en Estados Unidos y conseguir la residencia. ¿Algún caso de éxito que usted siempre recuerda? Wow, este caso estaba así, mira, hicimos esto y ¡pum! Logramos éxito.
Uno de los casos que siempre recuerdo fue uno de nuestros primeros casos en el año 2008, 2009, cuando recién empezamos. Nosotros somos abogados del 2007, pero en esa época es cuando recién ya estábamos, íbamos a las cortes de inmigración, a los centros de detenciones, y me reúno con un señor mexicano de 38 años. Entonces, este señor me dice que tiene su familia acá, que tiene a su esposa. Él había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos hace mucho, muy, mucho tiempo. Y me dice que tiene a su esposa que tiene 74 años. 74 años tenía la esposa. Él 38 Oye, y la señora 74. Yo personalmente, yo increíble. no le creí. Yo no le creí. Entonces yo tuve que ir a la casa de la señora, hablar con la señora y efectivamente eran una pareja. La edad era solo un número. Él vino acá hace mucho tiempo, muchos años. Como muchas personas acá vienen y a lo mejor no tienen la estabilidad económica para rentar una casa. Entonces esta Ujú. señora cubana tenía una casa, era una señora viuda y ahí le alquilaba cuartitos a chicos, a jóvenes, y uno de estos jóvenes era el cliente. Y de ahí salió una relación. Él tenía 38 y ella 74. En este caso específicamente hicimos la cancelación de la deportación. Ella, por ser residente legal en esa época, pudimos demostrar que él la llevaba al médico, tuvimos que presentar los exámenes médicos de la señora estaba con diabetes, tenía problemas de sobrepeso, tenía problemas de ansiedad, y todo esto lo hicimos mientras el señor estaba detenido en la Corte de Inmigración y lo pudimos ganar. Lo pudimos ganar. Ese es un caso Wow. muy lindo porque yo mismo tenía mis dudas sobre la relación que sí era verdadera. Y hasta ahora, todas las navidades, hasta ahora me envían una tarjeta de Navidad. Wow, qué bien. Esas son de las cosas más bonitas que tiene el mundo de la inmigración a nivel profesional. Poder ayudar un caso que parece muy difícil, que de hecho, como tú dices, era difícil para mí entender o creer la historia, pero finalmente la estrategia fue pues muy favorable y lograron el éxito. Qué maravilloso. Me gustaría hacerte una pregunta antes de terminar y es, ¿qué hay entonces con el tema de la visa U? ¿Qué posibilidades tiene la gente que han estado ilegal en Estados Unidos o fuera de autorización legal para estar aquí presente, pero se encuentran que tienen una posibilidad de utilizar este mecanismo porque han sido testigos o han sido incluso víctimas de algún tipo de crimen o delito dentro de Estados Unidos? Bueno, como anteriormente te hablamos de un ejemplo y la cancelación de la deportación es para personas que tienen ya mucho tiempo en los Estados Unidos, a pesar de haber entrado ilegalmente o legalmente a los Estados Unidos. Ahora hablemos del otro grupo de personas que están en los Estados Unidos muy poco tiempo y a lo mejor también están en una situación que entraron legalmente y se quedaron fuera de estatus o entraron ilegalmente. Bueno, para estas personas podemos hablar de las visas humanitarias. Yo las pongo todos en una misma bolsa. Y dentro de esas visas humanitarias estás, como tú lo dices, Néstor, está la visa U, están los casos VAWA, Violence Against Women Act, están las visas T y hasta las visas S. Entonces, este tipo de visas humanitarias, y quiero tocar brevemente cada una de ellas, la visa U, como tú lo dijiste, son para víctimas de ciertos crímenes. Ahora, hay muchos abogados, papelucheros, gente que habla mucho de migración, que venden la visa U como que está cayendo el maná del cielo. Y así no es. Para calificar para una visa U, uno tiene que ser víctima de un crimen, y no de cualquier crimen, sino de ciertos crímenes en los Estados Unidos. Y con ser solo víctima no va a ser suficiente. Tiene que uno ayudar a la fiscalía, a ayudar a la policía, a atrapar y a llevar a la ley, enfrente de la ley, al agresor, al criminal. Y no solo eso, también hay que demostrar que como fuiste víctima de un crimen, han quedado cierto tipo de problemas psicológicos o emocionales en tu vida que te permiten seguir una vida normal. Entonces,
todo eso viene a ser la visa U. Y ahora es una muy buena visa porque le permite a las personas eventualmente llegar a una residencia. Lo malo de la visa U es que se están tardando mucho. Actualmente se están viendo visas U de los años 2016, 2017, porque hay Ujú. demasiadas. Y también se están viendo, lo que ahora ha mejorado un poquito es que se están viendo permisos de trabajo, mis procesos de visa U están pendientes, la Oficina de Inmigración está siendo más proactiva en dar permisos de trabajo. Entonces, eso es por la Ok. visa U. Después la VAWA, que es Violence Against Women Act. Uno puede estar casado con una americana o residente legal, uno puede estar a lo mejor tener un padre residente legal o ciudadano, uno puede tener un hijo residente legal o ciudadano, y usted sufre violencia doméstica, o no solo violencia doméstica, puede tener también crueldad extrema por parte de este ciudadano o residente legal, y uno puede obtener la residencia a través de VAWA. Ahora, lo que muchas personas no hablan de VAWA o no saben de VAWA es que se fijan mayormente en el testimonio de la víctima. Ellos no van a ir y Mm, contarle a tu hijo, no van a ir a contarle al esposo agresor, todo es anónimo y todo es con el Vermont Service Center y todo, es más, ni siquiera le llega ningún correo a la víctima, no le va a llegar nada, todo va a ser a través del abogado o su representante legal. Y finalmente las claro, visas no, no, no. TES las visas T son para personas que vienen a los Estados Unidos y son víctimas de trata humana, esclavitud, víctimas de prostitución obligada, o a lo mejor los hacen trabajar como esclavos. Entonces, esas personas también tienen un camino para la residencia en los Estados Unidos y también antes de que la visa S, que es para ciertas personas que colaboran con las autoridades, son las visas de sapo, le dicen, Sí, que también la podrían visa de utilizar. sapo, mira, y tiene buen nombre por lo de la ESA, así empieza, ¿verdad? Lo de sapo. Bueno, Correcto. doctor, bueno, llegamos casi al final de la entrevista y hemos tenido un manjar. Mucha gente estará muy agradecida por toda la información y todos los detalles y que, bueno, ha quedado más que demostrado que el doctor Guerra domina estos temas y no solamente que lo domina, sino que es un apasionado. Viene de su experiencia, o sea, tuvo que enfrentarse de manera muy satisfactoria al sistema legal migratorio de Estados Unidos y salió triunfante y hoy por hoy, bueno, es un ciudadano establecido, miembro de la barra de Florida, que sirve a muchas personas y ha ayudado a muchísima gente a salir adelante con sus casos migratorios. Estamos en época de campaña preelectoral en Estados Unidos. Por un lado están los republicanos, están los demócratas, y bueno, cada quien pues piensa de una manera en cuanto al tema migratorio. Unos son más pro inmigrante, otros son, más nacionalistas y eso. ¿Cuáles son las perspectivas que ves tú en cuanto al tema de la ley migratoria y todos los intentos que quizás han existido? ¿Y cuáles son aquellas cosas que deberían considerarse en una eventual reforma migratoria a la ley estadounidense? Bueno, antes de responder esta pregunta, Néstor, te quiero avisar y avisar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que yo no soy ni republicano ni demócrata, yo soy pro inmigrante. Y como pro inmigrante te puedo decir, y como abogado experto en leyes de inmigración, llevo haciendo esto ya 18 años casi, te puedo decir que la administración del presidente Biden es la peor administración en temas de inmigración. Por varios puntos. Mm. Punto número uno, el tema de la frontera ha sido un desastre, un desastre. Yo sé que el tema de la frontera se inició con el título 42 cuando estaba el presidente Trump, pero después lo tomó el presidente Biden y lo extendió demasiado. En la frontera, bajo el título 42, era la idea del título 42, es una ley, no es de inmigración, sino es una ley para proteger, una ley de salud, contagios, para proteger a los Estados Unidos, pero no, lo convirtieron en una coladera. Mucha gente de todos Mm. los países ha venido a los Estados Unidos, no ha habido ningún tipo de control. ¿Quién sabe quién habrá ingresado, quién habrá salido? Y después de eso, el presidente Biden uh,
Título 8. El título 8 expresamente es para personas que no califican para un asilo, tienen que ser deportadas. Y no lo han estado haciendo, como le digo, han seguido las entradas, los ingresos a los Estados Unidos ilegalmente, han seguido personas que los dejan salir con un parol o con un I-220A o a lo mejor con un grillete. Y eso, el problema en las fronteras no lo han sabido manejar. Punto número 2. La administración del presidente Biden, como ya sabían que habían hecho tremendos errores con lo que es la frontera, han tratado de mitigar todo esto creando programas y dando falsas esperanzas a las personas, por ejemplo, a nuestros hermanos cubanos, venezolanos, haitianos, nicaragüenses. Hay un programa del parol humanitario que se ha vuelto una lotería. Hay gente que está esperanzada en venir y mucha gente ha iniciado el proceso para venir, pero ahora están desesperados y tan desesperados están que hasta están ya, no quieren esperar más y están entrando otra vez ilegalmente a los Estados Unidos. El mes pasado, diciembre del 2023, 300,000 personas ingresaron por la frontera sur de los Estados Unidos. O sea que el parol humanitario y los programas que están haciendo para mí son un chiste para la inmigración. Están dando muchas falsas esperanzas a muchas personas. Y también el tener la frontera tan abierta le da también una falsa esperanza a aquellas personas que creen que venir a los Estados Unidos es muy fácil, cuando no. Para entrar a los Estados Unidos a buscar un asilo, por ejemplo, con la aplicación CBP One, uno tiene que demostrar que está siendo perseguido, que ha sido perseguido en su país por su raza, por su nacionalidad, por su religión, por su opinión política, por si son parte de un grupo social particular. No todo el mundo califica. Número 3, la administración del presidente Biden lo que ha hecho es que para futuro ha creado la mayor cantidad de deportaciones en la historia. La mayor cantidad de deportaciones en la historia. Y eso es matemáticamente muy, muy sencillo. Todas las personas que han entrado a los Estados Unidos y que realmente no califican a un asilo y los dejaron entrar, del 100% de personas, seguramente solo el 50% van a acudir a sus audiencias. Y del 50% que acuden a sus audiencias, seguro el 1%, 2% van a ganar sus casos de deportación. Y los que pierdan sus casos de deportación se van a quedar con órdenes de deportación y no se van a regresar a sus países. Y finalmente, el punto número 4 es que todo esto, punto número 1, punto número 2 y punto número 3, han conllevado a que la gente que está dentro de los Estados Unidos muchos años no puedan ver a una claridad, una luz al final del túnel con una reforma migratoria. No va a haber reforma migratoria, porque antes de que haya una reforma migratoria, se tiene que arreglar la frontera, tienen que arreglar el problema de todas las personas que están llegando a los Estados Unidos y tienen que dejar de vender humo a tantas las personas, a todos los votantes, ¿no? A todas las personas inmigrantes también, que tenemos familiares que están en los Estados Unidos. Ahora, la administración del presidente Biden comenzó muy bonito, diciendo que era pro inmigrante, que los primeros 100 días que iban a tratar mejor a los inmigrantes, pero yo creo que todo fue utilizado como una monedita para ser elegido presidente, pero yo creo que nos ha defraudado y solo han sido 3 años, falta un año más y realmente no creo que logre la reforma migratoria. Si realmente lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho como lo hicieron con el Obama, que en su momento a los demócratas lo hubieran también podido hacer en esta administración del presidente Biden, ya que tenían todo el Senado a favor y la Cámara de Representantes. Entonces, por eso yo creo que por esas 4 razones, la presidencia del presidente Biden ha sido la peor en temas de inmigración. Bueno, ahí está clarísimo estos puntos y miren que viene de un experto migratorio que quisiera tener muchísimos casos y que no le hacen falta los casos porque le llegan pues solo para poder atender
necesidades migratorias. Y miren cómo, de manera muy profesional, objetiva, puntual, está externando el doctor Guerra estos puntos. Bueno, doctor, finalmente un consejo final para los dominicanos o todas las personas que puedan estar escuchando este tema de hoy mediante esta entrevista en cuanto a sus deseos de emigrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué dos consejos o tres, si quisiera usted darle a la gente finalmente para que tome su mejor decisión? Bueno, primero yo quiero que sepan que no tenerle miedo a las autoridades de inmigración. Lamentablemente la Oficina de Inmigración y a veces los cónsules también le han dado una mala fama a nuestros hermanos dominicanos como que tienen muchos casos de fraude, pero tampoco a todo el mundo se le puede pintar con la misma brocha. Entonces, si por A o B tienen una situación ah, en la que inmigración les niega un caso, no darse por vencidos. Por ejemplo, tenemos casos es bastante común que dominicanos se casan con americanas y después le niegan el caso diciendo que el caso es fraudulento. Bueno, hay que acordarse que inmigración no tiene la última palabra y inmigración tiene que demostrar que ha habido fraude. No porque ellos crean que hay un fraude, efectivamente lo ocurrió. Entonces uno tiene que hacer valer sus derechos. Entonces, ese es número uno, no tenerle miedo a inmigración y hacer valer sus derechos. Número dos, que se asesoren bien con abogados o personas que sepan sobre la ley de inmigración. Y número tres, siempre acá seguirnos a ti, Néstor, que tienes un gran programa, y a nosotros también en las diferentes redes sociales para siempre enterarse de lo último de inmigración. Da tus redes sociales ahí mismo para que la gente pueda saber dónde te sigue, hermano. Tenemos a nuestro canal de YouTube, está todo como Guerra Science, Abogados de Inmigración. Estamos como Guerra Science en Instagram y en Twitter. Y también tenemos en Facebook una página que es la página de la oficina, Guerra Science, Abogados de Inmigración. Y también tenemos una página que se llama El Cafecito de Inmigración, que es un Hey, programa que tenemos todos los miércoles a las 9 de la noche en todas las diferentes plataformas. maravilloso, ¿no, señores? Muchísimas gracias, doctor Guerra, por este lujo que hemos tenido de conversar contigo la tarde de este sábado sobre temas migratorios muy amplios, desde cómo poder hablar del tema de que tú vienes con una visa autorizada y cambiar estatus aquí, hasta el tema de que si te quedaste ilegal, cuáles son tus vías, y finalmente el análisis político migratorio bien interesante que has esbozado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Y esta no será la única vez que estaremos en comunicación. Vendrán muchas cosas buenas por ahí. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes de esta entrevista. Bueno, y seguimos con más contenido en Migraceta. No le cambien. Señoras y señores, otra vez seguimos aquí con Migraceta, con Néstor Saldívar a través de Z101. Bueno, hoy quiero dedicar estos minutos que nos quedan de programa a un comentario, mi enfoque migratorio, con relación al tema que ha estado en la palestra pública y que de alguna manera ha tocado intereses de la diáspora dominicana en Estados Unidos, en el extranjero. Y me refiero a el caso este de la supuesta estafa, ¿no? Que se ha destapado de la inmobiliaria Rivera Ledesma. Bueno, primero quiero hacer un análisis breve para entonces llegar al punto que quiero establecer. Número uno, la contribución de la diáspora dominicana ¿eh? a la economía de la República Dominicana, especialmente a través de las remesas, señores, en 2023 superó los 9.200 millones de dólares. Un testimonio claro del compromiso real y el esfuerzo que hace la diáspora dominicana. Si nosotros calculamos aproximadamente a qué equivale eso al Producto Interno Bruto de República Dominicana en el mismo 2023, estamos hablando de que supera el 10%, si lo comparamos en cuanto a las entradas, de lo que se genera de los ingresos totales en la República Dominicana. Sin embargo, este caso, ¿verdad?, que se ha destapado de esta inmobiliaria, revela una situación que resalta la necesidad imperiosa
de que hayan políticas de protección para las inversiones de estos dominicanos, que yo me incluyo ahí, que representamos a la diáspora dominicana en el exterior. Muchos dominicanos que viven en Estados Unidos fueron estafados con esto. Y la estafa, según los reportes preliminares, estamos hablando de unos cientos de millones de dólares que fueron cobrados a las personas. Entonces, estas circunstancias claramente subrayan la necesidad. ¿Qué necesidad? Una necesidad crítica del gobierno de la República Dominicana de implementar un marco regulatorio más estricto en el sector inmobiliario. Es esencial que se establezcan mecanismos de supervisión y regulación que aseguren que haya transparencia y que haya equidad en las transacciones inmobiliarias. Esto pudiera incluir quizás procesos de auditoría que sean más rigurosos, que haya verificaciones de antecedentes de las empresas inmobiliarias. Señores, el que está en Estados Unidos y el que vive, se ha establecido como residente, que está aquí presente, sabe muy bien que cualquier persona que va a hacer el ejercicio de alguna acción profesional tiene que tener una licencia, tiene que tener una certificación de un departamento, ya sea de comercio o de donde corresponda a eso. Quizás esa sea una buena forma de abordar la temática de que estas personas tengan licencias renovables cada año para que el Estado sepa que estas personas están autorizados para hacer esto y que no exista esto. Porque, en definitiva, ¿qué sucede cuando estos casos se destapan? La confianza disminuye y mucho del dinero producido con el sudor y el esfuerzo grandioso que hace la comunidad dominicana en Estados Unidos principalmente, pues puede tirarse por la borda porque existen personas que no tienen buenas intenciones y de repente hacen este tipo de manejo con los recursos bien sacrificados que obtienen las personas. Así que también pudiera a través de los consulados, las representaciones consulares diplomáticas de República Dominicana en Estados Unidos, brindar apoyo e incentivar las inversiones seguras en bienes raíces dentro de República Dominicana para que estas cosas no sucedan, que la confianza se recupere y que haya una alta inversión de buenos dominicanos que están dispuestos a aportar. Señores, esto es migración, esto es migraceta y por eso hablamos de estos temas, porque nuestra gente en el exterior tiene que ser protegida con medidas y políticas favorables que ayuden e impulsen incluso más la economía dominicana y, por qué no, del mismo Estados Unidos. Señores, esta ha sido la entrega de hoy. Espero que hayan disfrutado la entrevista con el doctor Guerra y que puedan sacar algo de este comentario que he hecho con relación a este tema de este fraude que se ha cometido en contra de muchísimas personas que han dado su dinero y que hoy por hoy lo tienen como perdido a menos que haya una solución favorable para ellos. Así que esta ha sido la entrega de hoy. Siga pendiente a la programación de Z101 a través de la radio, a través de la televisión y todos los canales digitales disponibles. Así que será hasta la próxima. Cuídense mucho y hagan lo correcto siempre.